Hola, bienvenido a esta nueva faceta de Pesher Online, una oportunidad donde queremos compartir estas herramientas bíblicas para que puedas profundizar tu conocimiento y de esta manera lo puedas ver en cualquier momento del día, a cualquier hora. La clase tiene una duración de unos 10 a 15 minutos cada clase y al final vas a encontrar las tareas que debes hacer para confirmarnos que has entendido todos los temas a profundidad. Así que si quieres tener una explicación más profunda, también en la descripción tenemos un video explicando toda la dinámica de Pesher Online, pero necesitamos aprovechar el tiempo al máximo y empezar con nuestra clase de doctrinas, nuestra clase número 1. ¿Por qué es importante o cuál es la importancia de la doctrina? Porque si tú eres nuevo en la fe, o a lo mejor has caminado un poco más en la fe, te darás cuenta que la doctrina es un término, una palabra que se la usa muy a menudo y que hoy en día, qué sé yo, unos 4 años para acá, se habla mucho de la sana doctrina. Y la palabra de Dios nos muestra a un Pablo hablándole a Tito con mucha preocupación, diciéndole: tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por lo tanto, si hay una doctrina sana, debe haber una mala doctrina o una doctrina enferma. Y es importante que nosotros, desde que empezamos a caminar en la fe, podamos abrazar la doctrina correcta según la palabra de Dios. Otro texto bíblico que nos enseña sobre el tema doctrinal lo tenemos en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Y aquí particularmente la palabra enseñanza la podemos traducir como doctrina. Y hay advertencias en la Biblia, como la que está en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, a los que no guarden la sana doctrina. Por lo tanto, cuidar la doctrina correcta es algo vital para la iglesia y más nosotros como maestros de Biblia poder enseñar correctamente lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que diga, ni lo que yo presumo que dice, sino lo que la Biblia enseña. Ya que no quieran al mensajero es otra cosa, pero siempre guardar mucho el mensaje. Si hablamos de conceptos de doctrina, nos vamos a dar cuenta que la palabra doctrina y enseñanza en algunas ocasiones también es alternada, ¿no? Algunas veces dirá doctrina, en otras veces enseñanza, así que si ves una u otra palabra, habla de lo mismo. Dice la Biblia: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Llega un momento que parece que esa profecía sea como para este tiempo, que la gente no tolera la sana doctrina. Cuando uno le habla de santidad, de pureza, de búsqueda de Dios, de su encuentro diario con Dios, la gente se incomoda, la gente no quiere oír, la gente se enoja, la gente se va, porque dice la Biblia como a manera de profecía, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Como, no importa tu relación con Dios, mientras hagas las cosas bien, mientras triunfes en la vida, mientras diezmes, no importa lo que hagas con tu... Bueno, eso es una profecía que se está cumpliendo, que la gente ya no quiere conocer el corazón de Dios realmente, sino que va a lugares donde le dicen lo que verdaderamente quieren escuchar. Si hablamos de un concepto que yo quiero que lo subrayes, porque al final de este módulo sí hay una prueba de conocimiento, porque hay muchas cosas muy valiosas para memorizar, diremos que doctrina es la expresión organizada de los grandes principios bíblicos que ayudan al creyente a ordenar sus creencias. Mira que hay algunas palabras que van de la mano, como organizada y principios bíblicos. La doctrina debe ser sistemática. Hay libros en las librerías cristianas, valga la redundancia, que hablan sobre teología sistemática. ¿Y por qué la palabra sistemática? Porque te enseñan principios en orden, con un sistema. La doctrina se basa en principios organizados. De manera más amplia, doctrina se refiere no solo a cualquier enseñanza, sino a una serie de creencias importantes que muchos cristianos sostenemos en común y que han pasado de generación en generación. Las iglesias hacen su credo, las iglesias hacen un sinnúmero de cosas en las que son parte de su doctrina, así que es importante que nosotros las podamos abrazar. Si nos vamos un poco más atrás, podemos encontrarnos con la historia de la doctrina. Hablemos quizás un poquito más específicamente, la doctrina es la Biblia, así que ¿cómo llegó la doctrina escrita, la Biblia a nuestras manos? Al principio, los discípulos de Jesús no tenían esa necesidad de
cuidar la doctrina o de guardar la sana doctrina o de escribirla, porque tenían a la fuente de la doctrina, que era Jesús, a la fuente del conocimiento. Así que al tener al Hijo de Dios, al Maestro, enseñándote, compartiendo contigo, no era necesario que se escriba. Pero luego, cuando Jesús asciende a los cielos, la fuente más segura de la doctrina fue los apóstoles. Pero los apóstoles mueren y luego queda quizás una generación sin apostolado, de la cual ya empiezan a levantarse falsas. Si con Jesús y con los apóstoles habían falsos maestros, ¿cuánto más después de Jesús y de los apóstoles? Así que tenían que cuidarse de guardarse de errores doctrinales. Entonces, ¿cuál era la manera más sana de cuidar la doctrina y transmitirla a las generaciones posteriores? Bueno, la manera más cuidadosa era escribir lo que Jesús había dicho. Tenemos 4 evangelios y quizás el capítulo número 1 de Hechos, que habla sobre acciones de Jesús. Por lo tanto, la gente que estaba a su alrededor tomaron la decisión de escribir para poder guardar y conservar esas enseñanzas para las futuras generaciones. Y eso es lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia son las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, profecía futura. Y ahí es donde nosotros encontramos esa doctrina para nuestra fuente de estudios. Nosotros, como Ciudad Refugio, como Iglesia Cristiana Evangélica, creemos que la Biblia tiene un peso importante y es el único escrito infalible del cual nosotros podemos obtener sabiduría y conocimiento. ¿Okay? Es importante poder hablar de esos temas doctrinales. La Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo a los hombres. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo leímos hace un momento. Así que la Biblia es doctrina inspirada por Dios, escrita por hombres, por los apóstoles. Jesús les enseñó y ellos escribieron en su mayoría esa doctrina y esa enseñanza. Como te digo, Ciudad Refugio tiene la Biblia como su manual. No hay ningún escrito ni de pastores, ni de pastores de aquí o de afuera, que nosotros digamos, eso está por encima de la Biblia. La Biblia es nuestro manual por excelencia. Y si bien es cierto, leemos libros, tenemos autores que respetamos y abrazamos, pero sobre la Biblia, ninguno. Así que es importante poder mencionar cómo estudiar la doctrina bíblica. Porque listo, si yo entiendo que la Biblia es doctrina que es buena para mí, hasta cierto punto que es infalible, inspirada por Dios, debemos entender que hay formas de estudiar la doctrina. Y hay un ejemplo en la Biblia de unos creyentes de una comunidad, un lugar que tenía por nombre Berea. Hechos 17:11 nos habla de ellos, que dice que ellos tenían solicitud y escudriñaban cada día las escrituras. Iba uno de los apóstoles a enseñarles a los de Berea y ellos no decían amén a todo lo que decía el apóstol, sino que luego en su casa escudriñaban lo que el apóstol les enseñaba para confirmar si esos dichos eran ciertos. Por lo tanto, una de las enseñanzas que quiero sembrar en tu corazón es esa hambre de poder confirmar lo que tú escuchas en tu iglesia, si a lo mejor no eres de Ciudad Refugio, o incluso aquí, para que tú siempre con tu Biblia puedas confirmar que lo que están enseñando los pastores es palabra de Dios. ¿Por qué son importantes las convicciones? Bueno, la persona que no tiene principios y convicciones se deja llevar por cualquier ola, por cualquier corriente. La persona que no tiene principios y convicciones simplemente escucha una nueva moda y se deja llevar. Qué sé yo, hablemos de cosas que están hoy en día escuchándose, el tema del aborto. El creyente que no tiene sus convicciones de que la vida solo la da y la quita Dios, y que la vida es importante, porque nos habla la Biblia de que cuando María visitó a Elizabeth, Juan en el vientre de María empezó a reaccionar con gozo ante la visita de Jesús y de María. Nos enseña que desde el vientre, desde la concepción, la vida es importante, y eso hace que mi convicción me diga que la vida es importante y debo cuidarla. Pero si no tengo mis convicciones correctamente asentadas, pues alguien me va a decir, oye, el aborto es permitido, las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo, si hubo violación, yo no sé, tantos escenarios que se presentan con el tema de estos temas.
Y nosotros, si no tenemos nuestras convicciones claras, podemos vernos desafiados a dudar. Las convicciones determinan lo que somos. Las convicciones definen nuestro carácter, qué es bueno y qué es malo. Las convicciones conducen la ruta hacia donde debemos ir. Si yo sé que algo es bueno o es algo malo, lo voy a hacer o lo voy a dejar de hacer. Porque nuestras convicciones también moldean las acciones diarias. Si yo tengo claras mis convicciones, voy a saber de qué debo alejarme. Porque las convicciones también dan soporte para servir en la iglesia. Las convicciones fortalecen mi fe. Yo estoy seguro de lo que creo, estoy seguro de que tengo mis ojos puestos en Jesús y así mucha gente a mi alrededor tropiece, caiga, yo tengo mi mirada puesta en Cristo. Porque nuestras convicciones nos preparan para defender nuestra fe. En algún momento te vas a encontrar con alguien que va a decir, oye, Jesús no es verdaderamente el Hijo de Dios, o el Espíritu Santo es una fuerza y no es parte de la Trinidad. Bueno, tú al tener doctrina, al tener conocimiento, tú vas a saber qué responder. Porque nuestras convicciones nos motivan para testificar, para hablar a otros. Si yo sé en qué creo, tengo la seguridad para decirle a los demás en qué creo. Porque nuestras convicciones nos dan seguridad de lo que creemos. No vas a ser como una hoja que lleva el viento, que hoy sí está, que mañana no está y pasado no sabemos. Cuando tenemos las convicciones claras, nosotros nos afirmamos y abrazamos la enseñanza de Dios. Por eso es importante que tú le dediques tiempo a este módulo de doctrinas bíblicas básicas, porque es el que te va a ayudar y te va a enseñar a entender que conocer doctrina te va a librar de malas decisiones, te va a ayudar a evangelizar, te va a ayudar a mantenerte firme en los momentos donde el mundo te ofrece muchas otras opciones y te va a ayudar a crecer en tu conocimiento con Dios. Hay que ser como los creyentes de Berea. Ellos, con solicitud diligentes para aprender, tenían hambre de conocimiento, pero no aceptaban todos como maquinitas que solo asentaban con su cabeza, sino que decían, bueno, yo quiero ver que lo que me están enseñando sea verdad. Quiero confirmarlo con mis propios ojos. Por eso es importante que para esta clase y para pues todas las de Pesher tengas tu Biblia a la mano, sea impresa o digital, donde tú puedas ir viendo y pausar el video. Si a lo mejor hay alguna texto que quieres confirmar, eso va a ser lo bueno de estos módulos, donde tú puedas leer, confirmar, detenerte, avanzar, porque la doctrina es importante, ¿no? La doctrina es importante y también complementarlo con el tema espiritual, que vayan de la mano ambos temas y no que seamos pura letra, sino también que seamos experiencia con Dios. Pero eso lo vamos a seguir avanzando un poco más en nuestra siguiente clase, así que nos vamos a quedar hasta aquí. Queremos siempre respetar el tiempo de cada una de las clases y animarte a lo siguiente: anda a la parte inferior, mira las tareas que tienes. No avances al siguiente nivel, a la siguiente clase, hasta completar las preguntas y enviar el formulario para que no se te acumule material. Así que continuamos con nuestra próxima clase, pero si no antes has enviado tu tarea, hazlo y te esperamos en la clase número 2 de Pesher Online en nuestro módulo de Doctrinas Bíblicas Básicas.